Guiones y guionistas, capítulo 322. Hoy celebramos el tercer aniversario del podcast y lanzamos el segundo concurso internacional de guión de cortometraje. Buenos días a todos, bienvenidos a Guiones y guionistas, el podcast con el que todos podemos aprender a hacer guiones y en el que el guionista es el rey y la guionista la reina. Yo soy David Esteban Cubero, vuestro anfitrión, y cada semana salimos al aire con dos programas en los que vemos un nuevo elemento, técnica o herramienta para que sepáis más del competido mundo de los guionistas y el festivo arte de los guiones. Hoy, guiones y guionistas, es una fiesta porque estamos de aniversario. Hace ya 3 años que nació este podcast. 3 años en los que hemos hablado mucho de guión, pero también de guionistas. Y para celebrarlo vamos a convocar el segundo concurso internacional de guión de cortometraje, Guiones y guionistas. Pero antes no puedo pasar sin recordaros que en la plataforma de cursosdeguion.com tenéis todo lo necesario para aprender a escribir guiones y convertiros en guionistas. Tenemos cursos que te enseñan a escribir cortometrajes, largos, series, webseries, documentales, cómic, bueno, lo que queráis. Ya tenemos 53 cursos a día de hoy y cada semana salen 3 clases nuevas. Hoy de hecho continuamos con el curso de análisis de largometraje según la estructura del viaje del héroe y vamos a hacer una excepción porque no vamos a analizar una película, un largometraje como indica el propio título, sino una serie. Vamos a ver cómo el protagonista de la serie Chernobyl atraviesa las 12 etapas del viaje del héroe. Es como si el largometraje en lugar de durar 1 hora y media durase 5 horas, ¿no? Que son lo que duran los 5 episodios. Pero es muy curioso cómo dentro de toda esta historia podemos rastrear las 12 etapas del viaje del héroe. Y por cierto, recuerdo que he liberado el libro de 93 páginas sobre el viaje del héroe en las narraciones actuales. Este libro es un complemento al curso, ¿no? Para los suscriptores, con textos y fotos. Y ya sabéis que los suscriptores podéis descargarlo de la zona de descargas y PDFs. Pero bueno, como os digo que lo he liberado, los que no sois suscriptores a los cursos, vais a poder ir a cualquier post de los podcasts, a cualquier podcast, por ejemplo y rellenar el formulario de petición y se os enviará pues el link para que os lo descarguéis. Y el sábado continúa otro curso, el curso de formato de guión avanzado, en el que vemos cómo escribir algunos elementos concretos del formato de guión de una forma más elaborada que el curso antiguo que teníamos de formato de guión, que eso es más lo básico. Bueno, pues aquí ya hemos visto, por ejemplo, cómo utilizar los guiones y los puntos suspensivos en un guión, cómo escribir pantallas partidas y secuencias de montaje, y en esta clase vamos a ver cómo escribir nombres diferentes de un mismo personaje en un guión. ¿Y a qué me refiero con esto de nombres diferentes? Bueno, por ejemplo, un personaje que se transviste y hace también de dos personajes, o un personaje que viaja a realidades paralelas y se convierte en otros personajes, ¿no? Hechos todos por el mismo actor, incluso siendo el mismo personaje, viviendo vidas paralelas. Hay que poner el mismo nombre, el nombre de cada uno el nombre que tenga en cada realidad paralela. Bueno, todo este tipo de dudas resolvemos en la clase del sábado. Y ahora sí, nos vamos con el concurso internacional de guiones de cortometraje, guiones y guionistas, en la segunda convocatoria. Como os estaba comentando en la introducción, Guiones y guionistas cumple 3 años. 3 años en los que no hemos faltado ni una sola semana a nuestra visita de los martes y los jueves con nuevas técnicas, estrategias y análisis para que aprendamos entre todos a ser mejores guionistas. No sé vosotros y vosotras, pero yo os aseguro que he aprendido mucho montando estos podcasts y hablando con los guionistas que pasan por aquí. Alguna vez incluso me llega muchas veces el debate de, bueno, ¿cómo es la mejor forma de aprender a escribir guiones? Que si talleres de guión presenciales, donde puedes interactuar con los compañeros, que si los cursos de guión online, que puedes hacer donde y cuando quieras, que si los manuales de guión, que te dan las pautas básicas, que si mezclarlo todo un poco. Bueno, pues bien, mi respuesta es la misma que el año pasado. La mejor forma de aprender a escribir guiones es escribiendo. Sí, obviamente está muy bien todos los cursos, online, físicos, los manuales, pero al final todo pasa por la escritura y por la experiencia. Solo podréis aprender a ser guionistas escribiendo. Y para fomentar la escritura de guiones es por lo que nació el concurso internacional de guiones de cortometraje. Guiones y guionistas que hoy convoca su segunda edición. La primera, la verdad es que para mí fue todo un éxito, ya que tuvo una participación de más de 100 guiones
que bueno, para ser la primera convocatoria la verdad es que no está nada mal, o por lo menos a mí me lo parece. Y como no solamente quiero fomentar que os sentéis a pensar en imágenes y escribáis vuestros guiones, también quiero ayudar a difundirlos. Porque, bueno, al fin y al cabo, difundir los guiones y a los autores es uno de los objetivos de Guiones y Guionistas, y por eso creé la sección del Club de Lectura de Guiones, en la que leemos guiones de cortometrajes. Y al igual que el año pasado, los guiones finalistas del concurso se leerán en el podcast y vosotros podéis votar cuál es el ganador del concurso. El año pasado la verdad es que estuvo muy bien porque leíamos el guión y hablábamos con los guionistas, ¿no? Que nos contaban un poco de dónde había surgido la idea, cómo habían escrito el guión. Yo la verdad es que los 5 podcasts del año pasado en los que hablé con los finalistas, la verdad es que los tengo con mucho cariño esos podcasts porque cumplen esa doble función, ¿no? Ver el guión y hablar con el guionista. Y de hecho tuve algunas peticiones, hubo gente que me contactó que quería hablar con los guionistas porque quería hacer algún corto y bueno, yo les puse en contacto y bueno, espero que alguno de ellos salga adelante. El concurso, al igual que el año pasado, va a tener 5 premios. Pero bueno, antes de hablar de los premios, voy a hablar de las bases y las voy a explicar una a una. ¿Quiénes pueden participar? Bueno, pues puede participar en el concurso cualquier persona física de cualquier país y nacionalidad. Ya sabes, si tú eres una persona física, que me imagino que sí, porque me estás escuchando, y has nacido en cualquier país y tienes cualquier nacionalidad, que me imagino que sí, porque todo el mundo ha nacido en algún sitio, pues puedes participar. El caso es que tiene que ser un guión original que no exceda las 10 páginas. El guión puede ser presentado de forma individual o en coautoría, ¿no? Si de repente sois varios autores, y esto también es importante, se pueden presentar todos los guiones que se quieran, ¿no? Que muchas veces me hicisteis la pregunta y me escribís, oye, ¿puedo presentar un par de guiones? Pues sí, claro, porque al fin y al cabo, si el objetivo es lanzaros y animaros a escribir guiones, ¿cómo voy a poner la limitación a un único guión? No, escribid todos los que queráis y cuanto más, mejor. De hecho, una de las cosas que me hizo mucha ilusión del concurso del año pasado es que la persona que ganó, Ana, la guionista, realmente ella solamente estaba estudiando y solamente había hecho algún guión de prácticas en los estudios, pero nunca se había lanzado a escribir un guión ella sola y enviarlo a un concurso, ¿no? Un guión de ficción. Y lo escribió, lo envió, fue seleccionada y fue votada por vosotros y por vosotras y se convirtió en ganadora, con lo cual realmente cualquiera, aunque no haya escrito nunca un guión, puede lanzarse a escribirlo y enviarlo al concurso. Y ahora vamos a ver qué requisitos tienen que cumplir los que quieran participar. Bueno, la obra tiene que ser un guión de cortometraje que escrito en español, eso sí, lo siento, pero el lenguaje es el español, que al fin y al cabo es el único idioma que yo hablo con fluidez, y lo siento, son mis limitaciones, con lo cual el cortometraje tiene que estar escrito en español, tiene que ser de ficción, y el tema es libre, o sea que bueno, vale, estuve pensando, digo, voy a poner un tema más concreto, pero bueno, al fin y al cabo eso sería limitaros, y como el objetivo es que todo el mundo se lance a escribir, pues nada, decidí continuar con lo del tema libre. Los guiones tienen que tener una extensión máxima de 10 páginas sin contar la portada, es decir, que puede ser 10 y la portada 11, pero bueno, lo que es el guión tiene que ser 10 páginas, y tiene que estar escrito en formato estándar, formato profesional de guión. Esto, bueno, yo creo que sí que es importante, y buscad, si no tenéis, buscad alguno de los programas gratuitos de guión que hay para poder escribirlo en formato estándar. Os dejo también aquí en las notas del podcast el enlace a un podcast en el que yo hice, en el que hablaba del formato profesional de estándar. Bueno, los que sois suscritos a los cursos, tenéis un par de cursos que os hablan de ello también. Pero bueno, sí que intentad que se amolde lo más posible al formato de escritura estándar de guión, porque realmente una de las cosas que le da sentido a este tipo de cosas es que es más sencillo de leer. Tú realmente estás leyendo un guión y yo, imaginaros, voy a tener que leer muchos guiones, con lo cual, gracias a que está escrito en formato de guión, tú rápidamente puedes ver qué es encabezado, lo que es la descripción, cuando habla un personaje, los diálogos, o sea, y puedes leer un guión con fluidez. Si tú no lo haces en formato estándar de guión y lo escribes pues de una forma más tipo novelado o otro tipo de cosas, se hace realmente mucho más lento y difícil de leer. Con lo cual, nada, escuchad el podcast, los que todavía no controláis el formato de guión, para que veáis un poco las reglas básicas. Buscad algún programa de escritura de guión, hay algunos gratuitos, como por ejemplo el Kitscenarit o Yumi Script, que de los dos tengo podcast y que explican cómo utilizarlo.
Luego, otra regla es que los guiones tienen que enviarse en PDF, con lo cual, bueno, cualquiera de estos tipos de estos programas o otros más profesionales como el Cels o el Final Draft siempre tiene luego una versión para exportar en PDF el guión. Bueno, pues eso es lo que tenéis que enviar, el PDF. La obra puede ser original o adaptada de una obra previa. Pero claro, si es adaptada, pues hace falta algún requisito. En el caso de que sea adaptada, solo se van a admitir proyectos que sean adaptados de la obra del propio autor. O sea, si ya habéis vosotros escrito un cuento y os lo adaptáis, bueno, pues perfecto. También, si no lo habéis escrito vosotros mismos, hace falta un documento de cesión de derechos del autor de la obra original en el que os ceda derechos al autor del guión, ¿no? Que es el procedimiento normal. Y la tercera opción para hacer una obra adaptada es que sea una obra de dominio público. Que, bueno, también os voy a dejar el enlace a un podcast en el que hablé de las obras de dominio público, que, bueno, básicamente son las obras de que, bueno, ya han pasado todos los años, que puede ser 50 o 70 años desde que murió el autor de la obra original y, bueno, pues gracias a eso ya son de dominio público y cualquiera la puede utilizar. Si hacéis, por ejemplo, un corto basado en una obra de Federico García Lorca, pues ya podéis hacerlo porque ya es de dominio público o de Edgar Allan Poe o de lo que sea, ¿no? Y ahí, por ejemplo, no os hace falta el documento en el que os cedan los derechos de autor. Simplemente con aclarar que ya está en dominio público ya valdría. Otro requisito, los guiones tienen que ser inéditos y no rodados anteriormente. Con inéditos me refiero a que no estén rodados. O sea, sí que los podéis haber presentado a otros concursos. Eso realmente no me importa, ¿no? Que haya estado en otros concursos. Pero sí que no esté rodado, que sea solamente guión. Y otra cosa importante, que para proteger la propiedad intelectual y los derechos de autor, la autoría del guión tiene que estar debidamente acreditada con un registro presencial o un registro online. Registro presencial, bueno, pues que esté inscrito en el registro de la propiedad intelectual del país del autor, ¿no? Del país o donde viváis. Bueno, pues ahí hay un podcast también en el que hablo cómo registrarlo. La otra opción es que lo inscribáis en alguna plataforma de registro online, como por ejemplo Safe Creative. Y eso sí, si tu obra es adaptada, tienes que enviar uno de estos dos documentos, o la copia del contrato de cesión de derechos para adaptación a guión, o los datos que justifiquen que la obra es de dominio público. Que bueno, básicamente es ver la fecha en la que ha muerto el autor, y eso, dependiendo de la normativa de tu país, bueno, pues ya te determina si ya están en dominio público o no. También tengo que deciros que obviamente los participantes declaran por el hecho de participar ser los titulares de todos los derechos de explotación de los contenidos presentados y van a ser los únicos responsables por cualquier responsabilidad que pudiera derivarse de cualquier tipo de infracción relativa a derechos de propiedad intelectual u otras. Vamos, que si le habéis copiado el guión a alguien, vosotros sois los responsables. Y claro, cursosdeguion.com se reserva la lectura del guión enviado en el podcast Guiones y Guionistas para la difusión de la obra y el autor. Claro, previa a la lectura se informará al autor de la difusión. Claro, esto lo hago porque como hay una votación pública, bueno, pues entonces leeremos los 5 podcasts finalistas para que la gente lo escuche y pueda votar. Con lo cual, si alguien fuera seleccionado y no quisiera que se leyera en el podcast, pues bueno, pues sería algo contradictorio, sería como tirarse piedras en su propio tejado, ¿no? Y luego aclarar, por supuesto, que los derechos del cortometraje pertenecerán plenamente al autor, ¿no? Guiones y Guionistas renuncia expresamente a cualquier beneficio económico derivado de la posible explotación cinematográfica del mismo. Esto es algo obvio, pero bueno, cuando uno hace un concurso, pues tiene aún así que reseñarlo para que quede claro. El autor es la única persona que va a tener los derechos. Y el concurso, bueno, solo sirve para difundir su obra. Bueno, ¿y cómo puedo inscribirme? Pues para participar en el concurso, el participante tiene que rellenar el formulario de inscripción que está en la web de cursosdeguion.com, ¿no? Vais a la parte de abajo, a los enlaces que hay en la parte de abajo de la web, y ahí os aparece el enlace del concurso. Y ahí en el formulario, bueno, pues tenéis que hacer el formulario de inscripción completo, tenéis que enviar el guión con título y nombre del autor, una sinopsis o resumen argumental de media página, y los documentos acreditativos a los derechos de autor, es decir, el registro de propiedad intelectual o el registro online, el que hagáis, y en el caso de que sea una adaptación, pues un contrato de cesión de derechos. Y obviamente quedan invalidadas para el concurso aquellas inscripciones que no cumplan alguno de los requisitos o cuyos datos no sean verdaderos. ¿Y cómo se va a hacer la selección? Bueno, pues una vez finalizado el plazo para registrarse en el concurso, va a comenzar un proceso de selección en 2 fases.
Primero, selección, es decir, que cursosdeguion.com seleccionará 5 finalistas cuyos guiones serán leídos en el podcast Guiones y Guionistas, y luego una fase de votación. Se va a abrir una votación pública en la web cursosdeguion.com para elegir al ganador. ¿Y cuáles son los premios? Sí, llegamos aquí a la fase de los premios. Bueno, el primer premio al mejor guión de cortometraje va a tener por un lado un trofeo exclusivo diseñado por el artista uruguayo Ignacio Pérez Gomar, que bueno, ya os iré poniendo imágenes tanto en la web como por Instagram y el resto de redes sociales. Va a ser muy parecido al que hicimos el año pasado, porque bueno, es el mismo artista el que lo ha creado, pero bueno, va a tener una pequeña variación. Bueno, la gente de Instagram ya probablemente haya visto algunos de los dibujos y bosquejos que he ido poniendo. El trofeo, bueno, es precioso, tanto que yo el año pasado cuando tuve que enviárselo a la ganadora, la verdad es que me dio mucha pena desprenderme de él, tanto que este año le he encargado 2 trofeos, ¿no? Para por lo menos quedarme uno de recuerdo. Junto a este trofeo iría una suscripción anual a cursosdeguion.com, que está valorada en $120, y un kit de escritorio de guiones y guionistas que, bueno, va a contener distintos elementos de merchandising, pues el típico posavasos, de estos para ratones, ha hecho en un símil de cuero y todo muy bien impresionado, pues un pin, bueno, distintos elementos de guiones y guionistas. El segundo y tercer premios al mejor guión de cortometraje va a tener una suscripción trimestral a cursosdeguion.com valorada en $36 y un kit de escritorio de guiones y guionistas para cada uno de los dos. Y el cuarto y quinto premios tendrán una suscripción mensual a cursosdeguion.com valorada en $14 y otro kit de escritorio de guiones y guionistas. Y terminamos con los plazos. ¿Cuándo comienza la inscripción y cuándo termina? Bueno, pues empieza ya mismo, ya escuchéis este podcast, pues mañana. Porque el plazo está comprendido entre los días 3 de julio y el 1 de septiembre del año 2020, de este año, y a partir del 1 de septiembre comienza la evaluación de los guiones enviados y la selección de los 5 finalistas. Y a mediados de septiembre, comenzará la lectura de los 5 guiones finalistas y se abrirán las votaciones que van a durar 15 días más. Finalmente, el 15 de octubre se harán públicos los premios finales y a partir de entonces, bueno, pues se hará el envío del trofeo y los regalos a los premiados y premiadas. Y así terminamos el podcast de hoy, en el que hemos celebrado el tercer aniversario de Guiones y Guionistas y hemos presentado el segundo concurso internacional de guión de cortometraje. Si conocéis a gente que le gustaría escribir un guión, que le gustaría presentarse al concurso, bueno, pues pasadle este podcast, enviárselo por WhatsApp, por mails, como queráis, por redes sociales, decídselo por teléfono, por la ventana, compartidlo en vuestras redes sociales si pensáis que hay gente que le puede interesar. Bueno, muchas gracias a los que os suscribís a los cursos de guión o contratáis las consultorías y mentorías, porque ayudáis a que el podcast se mantenga, sigamos cumpliendo años y sigamos montando concursos de guión. Estaremos juntos los martes y jueves con nuevas técnicas, estrategias y análisis para que aprendamos entre todos a ser mejores guionistas. ¡Hasta pronto!